Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Jesús le contestó: ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz del mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después le dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertar. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto. Pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a ver. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, y Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Y le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miran cómo lo amaban. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, no podía haber hecho algo para que éste no muriera. Y Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Y Jesús ordenó: quiten la piedra. Y Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Y Jesús le respondió: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos ya en el domingo, Día del Señor, y este es el domingo quinto del tiempo de la Cuaresma. Prácticamente diríamos que es el último día o semana de la Cuaresma, para luego entrar al Domingo de Ramos y comenzar la celebración de la Semana Santa. Hemos tenido un viaje largo, hermanos y hermanas, y pensamos que bueno que hoy la Iglesia nos ponga a meditar en este Evangelio de la resurrección de Lázaro, que tal vez no se debería llamar resurrección, sino resucitación. Porque realmente Lázaro no resucita, porque Cristo no ha resucitado. Y Jesús es el primero que va a resucitar para que los demás resuciten. Por lo tanto, ¿qué pasa con Lázaro? ¿Por qué es tan importante hoy nosotros entender este incidente, verdad? Que prácticamente en el Evangelio de San Juan es el último milagro de Jesús. Y en el Evangelio de San Juan, solo San Juan menciona 7 milagros. Y como todos recordaremos, Juan nos dice que el primer milagro de Jesús fue la boda de Caná. Pero eso fue la boda de Caná en el Evangelio de San Juan, el primer milagro. Pero el primer milagro en Marcos no son las bodas de Caná. El primer milagro en San Marcos, el evangelista, es la curación o el exorcismo de un endemoniado en una sinagoga. Y luego Mateo y Lucas tienen como primer milagro la sanación de un enfermo. Así que Juan es bien distinto, ya vemos, ¿no? Juan marca y hace cosas diferentes. Pero hay un sentido en el que todos tenemos que hoy contemplar este hecho. Nosotros vamos camino a celebrar la resurrección. Nosotros vamos camino a la Pascua. La Cuaresma no es un tiempo eterno, pero sí la Pascua lo es. La Cuaresma dura 40 días, pero la Pascua 50. El tiempo que debemos nosotros pasar más y estar más metido y adentro es la Pascua, no es la Cuaresma. Pero nosotros, en nuestra fe, en nuestra piedad, pues pasamos más tiempo en la Cuaresma. Nos agotamos y después nos celebramos la Pascua, que son los 50 días, donde celebramos la resurrección y las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que tiene un propósito, hermanos y hermanas, nosotros recordar esto. El poder de la palabra de Dios, el poder de la voz de Dios nos toca, hermanos y hermanas, aún después de la muerte. ¿Puedes tú pensar y meditar en eso? La voz de la palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de penetrar hasta la muerte y hacernos escucharla a tal grado de que nos levantaremos ante esa llamada. Es importante, hermanos y hermanas, recordar esto. En el primer siglo, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo, y prácticamente hablo de esto para que nos ubiquemos, porque a veces nosotros tomamos la palabra de Dios, la leemos y se nos olvida que han pasado 20 siglos ya de esto. Ese episodio de Lázaro, han pasado 20 siglos ya, porque eso fue en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, entre los años 27 y 30, que fue donde Jesús predicó. Y por lo tanto han pasado 20 siglos. La gente tenía una expectativa de la vida muy diferente a la que tenemos nosotros. La gente sabía menos acerca de la muerte que lo que sabemos nosotros, o menos acerca de la vida del más allá.
De hecho, el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, no terminó el desarrollo de la doctrina acerca de qué pasa después de la muerte. Y el Nuevo Testamento tampoco. Todo eso quedó como un misterio y queda como un misterio. Nos falta muchísimo por aprender. Y los que se han ido no han regresado para decirnos cómo les va. Parece que les va tan bien que ni se acuerdan de nosotros. Y por allá están. Pero el punto que quiero hacer saber, hermanos y hermanas, es que en el tiempo de Jesús, muchas personas llevaban a enterrar a sus difuntos en sus propias casas, porque no había cementerios como los que tenemos hoy. O sea, todo este ritual que nosotros hacemos de la funeraria, de la capilla ardiente, de estar allí, de rezar, después hacer una misa y después llevarlo al entierro, al cementerio, no era así, ¿verdad? Porque estos son judíos. Pero no habían cementerios así que se pudieran llevar a los muertos. Mucha gente enterraba a los muertos cerca de sus casas, debajo de sus casas, porque como bien ha señalado la palabra de Dios hoy, para ellos era dormir. Cuando alguien moría en el tiempo de Jesús, se entendía que iba a dormir con sus ancestros, con su papá y su mamá que habían muerto, con sus abuelos que habían muerto, con la familia que habían muerto. Iban a dormir. Y a veces los enterraban debajo de sus casas o cerca de sus casas, en alguna piedra que cavaban, que hacían como un sepulcro, y ahí los metían. Es importante saber esto, hermanos y hermanas, porque en términos de conocer y en términos de saber lo que hace Jesús con Lázaro, tenemos que darnos cuenta que Lázaro vuelve a esta vida. Lázaro no se va a la otra vida. Por eso hablamos de resucitación de Lázaro, no de resurrección. Lo que acaba de ocurrir aquí, que acabamos de leer, es la resucitación de Lázaro. Lázaro vuelve a la vida mortal y tendrá que morir por segunda vez para resucitar y entonces estar en presencia de Dios. ¿Me estás entendiendo? En aquel tiempo, hermanos y hermanas, la gente no sabía mucho acerca de qué iba a pasar después. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro está en la morada de los difuntos. Lázaro no puede estar en el infierno. Lázaro está en la morada de los difuntos. La morada de los difuntos es el Seol. La morada de los condenados es el infierno. Y eso es otra cosa. Por tanto, hermanos y hermanas, Lázaro está en la morada de los difuntos. Es decir, de los que han muerto. De los que esperan la muerte de Cristo, que engendra vida, y su resurrección, para que entonces vuelvan a la vida con Dios, a la presencia con Dios. Y entonces ahí es que está Lázaro. Pero el poder es increíble. Si hay cosas que nos hace perder el sueño a nosotros, es la muerte. Si hay cosas que nos desvela, que nos crea un vacío y un hueco en la vida, hermanos y hermanas, ¿qué es? Perder a papá, perder a mamá, perder a la esposa, perder un hijo, perder a los seres queridos, a los amigos. Nunca más los volveremos a ver. Eso sí que nos revienta la cabeza. Y hoy con la palabra de Dios tenemos ese aliento y esa esperanza de que por lo menos la muerte no tiene la última palabra cuando está Dios presente. Por lo menos la muerte no acaba en lo que nosotros creemos. Hay vida después de la muerte. Y esto es lo que quiere transmitirle precisamente Jesucristo a quién, a Marta y a María. Esta resucitación de Lázaro es bien parecida, hermanos y hermanas, a la resucitación del hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Y si tú tomas esos textos bíblicos que los tengo aquí apuntados, el hijo de la viuda de Naín está en Lucas 7. Y la hija de Jairo y su resurrección o resucitación está en Mateo 9:18 y en Marcos 5:21. ¿Y por qué te las menciono? Te las menciono por algo muy importante. Porque ¿dónde está la hija de Jairo? En la cama, enferma y muere. Y ahí va Jesús y le da vida a esta chica estando en la cama, muerta. Algo que pasa en la casa. Hasta ahí, Dios y el poder de Jesús son capaces de devolvernos la vida. En la casa sí morimos. Luego,
¿Dónde está el hijo de la hija de la viuda de Naín? El hijo de la viuda de Naín está en una procesión que lo llevan porque ya murió en la casa, lo sacaron de la casa, lo llevan en procesión para el cementerio. En la procesión es que aparece nuestro Señor Jesucristo. Jesús está en la procesión. Y ahí es que Jesucristo, ¿qué? Le da vida al hijo de la viuda de Naín. O sea, tenemos a la hija de Jairo en la casa, muere, Jesús le da vida, y tenemos al hijo de la viuda de Naín que está en la procesión fúnebre para ser enterrado, él le da vida, y tenemos a Lázaro en tercer lugar, que le da vida donde ya ha muerto, ya sepultado, ya tapado, ya 4 días que lleva de enterrado. O sea que el poder es maravilloso, y en eso tenemos que pensar, no importa dónde muramos, no importa cómo muramos, Dios es Dios de vida, Dios no es Dios de muerte, y tenemos que tener esa esperanza viva en cada uno de nosotros. La situación de Marta y María, hermanos y hermanas, por la tardanza de Jesús, que se echó un tiempo en llegar y lo hizo con todo propósito, es pues algo que nos debe de llamar la atención. O sea, hay unas quejas por parte de Marta y María hacia Jesús que son como de reproche, y ambas le dicen: si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. O sea, se echó 4 días en llegar. Si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Pero aún así tenemos fe, ¿no? Y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que no la regaña por la falta de fe, sino que les pide la profesión de fe. No les he dicho yo que si creen en mí verán la gloria de Dios, le dice a una, y a la otra le dice: yo soy la resurrección, el camino y la vida. ¿Crees esto? O sea, las hace que profesar la fe, y ellas lo profesan diciendo que, pues sí, Señor, sabemos que Él resucitará en el último día, y sabemos que tú y todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a conceder, y que tú eres la resurrección y la vida. En los casos de la muerte, hermanos y hermanas, surgen dudas, sospechas. Nos ponemos ansiosos, hasta la fe se debilita y la creencia flaquea. Son momentos en profesar la fe, hermanos y hermanas. O sea, hay que profesar la fe para seguir en sintonía de que nuestro tiempo es mucho más largo de lo que pensamos, de que la vida se transforma, de que la vida cambia, de que lo que nos espera es mucho mejor. Y la cuaresma nos debe servir para eso, hermanos y hermanas. La cuaresma nos debe de servir a cada uno de nosotros para levantar o prender, encender esa llama de esa lámpara que existe por la eternidad. De manera, hermanos y hermanas, que nosotros seamos capaces de vivir con alegría a pesar de saber que la muerte va al lado de nosotros, va de camino a nosotros. Hace poco yo vi, para que ustedes sepan qué frágil es la vida, hace poco vi por la internet una pequeña comedia donde había un gusanito debajo de la tierra en su cama, estaba dormido, sonó la alarma de su reloj, el gusanito se levantó, el gusanito se fue a bañar y el gusanito se peinó, el gusanito desayunó y el gusanito iba por su caminito a salir para afuera, por un agujerito a la superficie. Y cuando va a salir, ahí mismito había un pajarito, con su pico lo agarró y se lo comió. Frágil que es la vida, ¿eh? En cualquier momento nos puede pasar. Y debemos de tener conciencia de que tan frágil es la vida que es nuestra amiga y compañera, la muerte, de camino. Pero también amiga y compañera de nosotros es la vida eterna, es la resurrección, es la creencia firme en que Dios es Dios de vivos y no de muertos, y que la muerte no tiene la última palabra. Así que es cuestión de, hermanos y hermanas, manejar esto, ir conforme a lo que podemos entender que es la vida, y la vida tiene sus riesgos, la vida tiene también sus esperanzas, y en medio de esa esperanza es que vivimos. Es cuestión, hermanos y hermanas, de nosotros entrar en ese detalle. Vamos a ver si este domingo, ya que estamos tan cerca de la Semana Santa y del Domingo de Ramos, centrarnos en esa voz tan poderosa de nuestro Dios. Tenemos que morir a muchas cosas, hermanos y hermanas. Tenemos que darle vida a otras cosas en el nombre de Dios. Tenemos que dejar que los demás, hermanos y hermanas, muevan esa piedra
esa piedra que cubría la tumba de Lázaro fue movida por sus amigos. Detrás de esa tumba lo que había era algo que se estaba pudriendo. Y en nuestras tumbas donde nos encerramos, probablemente lo que hay es ese pecado, es esa miseria, hermanos y hermanas, que nos pudre. Pues vamos a verlo desde ese punto de vista. Vamos a nacer de nuevo, vamos a ponernos en sintonía con un Dios, hermanos y hermanas, que en su verdad es tan fuerte y es tan poderoso que ni nos tiene que preocupar la muerte. Lo que nos tiene que preocupar es prepararnos, estar listos, bien confesados, bien al día, arreglados con todo el que nos rodea y saber que la fuente de la vida está en nuestro Señor Jesucristo. Nos esperan muchas cosas, hermanos y hermanas, y antes de que ocurra algo en el mundo, y antes de que se acabe el mundo, y antes de que explote el mundo, y antes de que sean los últimos tiempos, hermanos y hermanas, lo primero que va a venir probablemente sea la muerte. Así que vamos a prepararnos para la muerte con un gozo y una alegría de que Jesús es el primero en resucitar a la vida eterna y nosotros en la fe iremos detrás de Él. Así que Dios en su inmensa majestad y en su inmenso poder, hermanos y hermanas, nos haga tener una mente nueva, un corazón lleno de vida y no de muerte. Oremos al Señor con el salmo que nos ofrece la Iglesia. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo en el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a ser bendecido. Que te vaya bonito en el nombre de Dios. Nos vemos mañana. Hasta pronto.